Está con nosotros el profesor Fernando Trino. Queremos recordar que el Servicio Departamental de Deportes es la entidad encargada por ley para poder apoyar a toda la actividad deportiva de nuestros deportistas paceños. Así que con él vamos a dialogar los siguientes minutos. Bienvenido, profesor Fernando Trino. Gracias, César. Un gusto estar contigo. Fernando, ¿cómo se ha trabajado en el tema del deporte cuando nos ha tocado vivir una situación de pandemia que ha logrado detener nuestras vidas, pero no se tuvo que detener o no se pudo detener el deporte? Sí, de alguna manera se tuvo que parar de repente el deporte, pero nosotros hemos tratado de usar nuestra infraestructura para poder acompañar y ayudar a la gente en el tiempo de pandemia. ¿Cómo está nuestra infraestructura deportiva? Bueno, al principio estaba totalmente abandonada cuando hemos llegado y hemos tratado de recuperar muchos espacios y adecuarlos a la situación que teníamos. Y nos ha ayudado, entre comillas, la pandemia de repente para recuperar ciertos espacios y ponerlo luego, como ahora están, al servicio del deporte. Pero ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que en realidad se ha hecho tangible? ¿Cuánto se ha invertido? ¿Qué cantidad de recursos económicos se ha dispuesto? A ver, lo primero que en plena pandemia, por ejemplo, lo que hemos hecho es recuperar un hotel deportivo que teníamos 20 años abandonado. Lo hemos recuperado, actualmente tiene como para 120 personas para albergar, tiene televisores, tiene cable, tiene televisión por internet, todo lo que requiera un deportista y demás. Hay invertido cerca de 1.147.000 bolivianos en todo ese equipamiento y la remodelación de aquí. ¿Pero qué pasó con esta infraestructura? Estaba abandonada durante 20 años. Lamentablemente sí, se estaba deteriorando, se estaba cayendo a pedazos y demás, entonces nosotros hemos aprovechado un poco para recuperar para el deporte y en el tiempo de pandemia ha servido para esto. ¿Y cuáles son los centros deportivos en los que se ha trabajado específicamente para el desempeño de nuestros atletas en diferentes disciplinas? Bueno, lo primero le hemos puesto mucho énfasis a lo que ha sido el estadio Hernando Siles, porque ahí teníamos, por ejemplo, lamentablemente camarines abandonados, totalmente obsoletos. Hace un momento hablaba justamente con una delegación que ha estado en Paraguay, por ejemplo, y nos decía que nuestros camarines no tienen nada que envidiar y mejor están más arriba que cualquier otro país sudamericano. Porque antes teníamos 2 camarines, César, ahora tenemos 4 camarines habilitados y con lockers de primer nivel, individuales, televisores, todo lo que se requiere y demás. Y hemos trabajado en aquello, tener luz LED en el estadio Hernando Siles. Antes teníamos, ustedes recordarán, aquellas luces que tardaban 25 minutos en encender y demás. Esos tardan 5 segundos. Y se ha trabajado en la liberación del campo de juego. Tenemos un muy buen campo de juego, que la Conmebol siempre nos pone un punto alto. Hemos trabajado en la sala de prensa. No teníamos una sala de prensa decente. No teníamos... la sala VIP. La sala VIP, la sala del bar. O el bar, por ejemplo, que es una sala totalmente adecuada para que se llama la sala BOR, donde va el bar. Y no, ¿sabes qué es lo más importante? No teníamos fibra óptica en estos tiempos. Actualmente ya contamos con fibra óptica e internet de alta velocidad. Todos estos proyectos quedan, pero sin embargo hay otros que deberán ser concluidos. ¿Cuáles son? Así es, justamente una ambición nuestra es cambiar ese viejo tablero que tenemos ya de hace 10 años atrás por uno totalmente moderno que ya ocupe toda la estructura de lo que tiene ese tablero, que son 184 metros cuadrados, una cosa moderna. Y lo otro, que queda también en el tintero, pero ya está el proyecto avanzado, ya firmando con la empresa, es lo que estamos hablando, la malla que tenemos alrededor del estadio, cambiarla por vidrio templado, que eso le va a dar un toque de modernidad a nuestro querido Siles. Quedan muchos proyectos por realizar. ¿Cómo evalúa para terminar su gestión? ¿Positiva, negativa? Totalmente positiva, porque sí hemos hecho buenas obras y demás, hemos trabajado en la piscina, el Coliseo Julio Borelli no tenía tampoco iluminación buena, igual era obsoleta, actualmente tiene iluminación LED, lo que le hemos puesto. La piscina, después de 10 años, César, hemos tenido que cambiar el agua para hacer un recambio de todo, los calderos estaban también totalmente destrozados. Es positiva porque hemos apoyado al deporte. Sin duda alguna, queremos agradecer la presencia del profesor Fernando Trino. Excelente gestión. Muchas gracias por haber apoyado el desarrollo del deporte de nuestro departamento. Muy agradecido de todo corazón. Lo que hacen los servidores públicos es justamente eso, trabajar por el deporte y servirle al pueblo. Nosotros continuamos. Trauma proviene de un concepto griego que significa herida. Se trata de una lesión física generada por un agente externo. Las fracturas son un ejemplo. La fractura de tibia y peroné, hoy en Los Especialistas en Clínica de Campeones.
La tibia y el peroné son huesos que le dan estructura a la extremidad inferior de la pierna, entre la rodilla y el tobillo. La tibia es el hueso más largo y grueso de los dos, y el que soporta todo el peso de la articulación. El peroné se sitúa de forma paralela a la tibia y es más delgado que esta, y a diferencia de la tibia, el peroné no soporta peso y no forma parte de la articulación de la rodilla. La fractura de tibia y peroné es una lesión traumática grave que suele producirse por un fuerte golpe directo sobre la zona. Muchas veces se produce en el desarrollo de la práctica deportiva. De todas maneras, no es necesario un golpe muy violento para que se produzca la fractura. Puede bastar un choque de intensidad moderada o un movimiento rotacional forzado. El manejo de este tipo de lesiones debe tener como principal objetivo la consolidación de la fractura en el menor tiempo posible, sin que queden deformidades y sin que la extremidad pierda su función. Cuando se trata de una fractura abierta o expuesta, el principal objetivo es evitar que la lesión se infecte. No siempre es necesaria una intervención quirúrgica, ya que dependerá del tipo de lesión, su estabilidad y si tiene o no compromiso con las superficies articulares, tanto en rodilla como en tobillo. En la pierna tenemos dos huesos, uno grueso que es la tibia y uno más delgado que está del lado de afuera, el peroné. Esta fractura generalmente es traumática, es decir, por un golpe directo. Pero también hay fracturas que son por rotación, en donde el tobillo, el pie se tranca y se gira y ahí es donde se fractura la tibia. Y eso puede tener diferencias porque una es una fractura transversa y la otra es una fractura en espiral, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar sobre este tipo de fracturas y para eso vamos a tener en el panel de especialistas dos invitados en este segmento. Y ahora en el panel de especialistas tenemos a dos invitados. Tenemos presente aquí al doctor Fernando Murillo, que es ortopedista infantil. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por la invitación, Nils. Y también tenemos, lastimosamente por vía Zoom, porque no ha podido estar presente, pero tenemos aquí al doctor Cristian Yeté, también especialista en ortopedia y traumatología. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, ahora vamos a hablar un poco, como les decíamos, sobre las fracturas de la pierna, donde tenemos dos huesos, la tibia y el peroné. Entonces, tenemos segmentos de edades, tenemos las fracturas de adultos y tenemos las fracturas de menores de 16 años. ¿Por qué menores de 16 años? Porque tienen cartílago de crecimiento presente. Es decir, en los extremos de la pierna tienen unos cartílagos es por donde el hueso crece. Y tenemos que tener especialidades diferentes para poder tratar de forma diferente y no dañar este cartílago. Entonces, quiero preguntarte, Fernando, ¿cómo tú enfrentas inicialmente una fractura de un adolescente y de un niño? Bueno, en primer lugar hay que considerar que un niño no es un adulto chiquito. Los niños tienen características especiales, como tú mencionaste, en el hueso. Tienen cartílagos de crecimiento y tienen un hueso que es más flexible. Además de que también, según el tipo de paciente que tú vayas a tratar, mientras más joven, tiene un mejor poder de remodelación del hueso y una mejor cicatrización. Entonces, la edad es fundamental para ver el tipo de tratamiento que tú vas a definir. En un paciente pequeño, generalmente los tratamientos tienden a ser más conservadores. Al decir conservador, es decir que vamos a procurar alinear la fractura, es decir, reponerla a la posición más anatómica posible y colocar un aparato de yeso o un sistema de inmovilización provisional, siempre y cuando el trazo de fractura sea, digamos, el adecuado o estable, ¿no? Cristian, en un adulto, ¿cómo es que tú enfrentas de inicio el problema? Pues en un adulto de inicio, para que se produzca una fractura de tibia y peroné, tiene que ser una lesión de alta energía, ¿no? Que suele ocurrir en accidentes de tráfico o en caídas de grandes alturas o en deporte. La gente ha podido ver en internet muchos videos de fracturas de pierna en deportistas, en eventos de combate o en fútbol, que son muy impresionantes de verlas. Producen una deformidad grave que se ve inmediatamente. Y cuando uno ve eso en un paciente de inmediato, un deportista, lo primero que tiene que hacer es inmovilizar la pierna y colocarla en la alineación correcta, es decir, en la forma de la pierna, para poder hacerle un estudio de imagen con
radiografía o en algunos casos tomografía incluida para ver qué tipo de fractura es y así poder darle el mejor tipo de tratamiento para esa lesión. Fernando, en los adolescentes y en los niños, cuando se fracturan, hay comentarios al respecto del hipercrecimiento producto de la fractura, que sabemos que esto es real. ¿Puedes explicarnos un poco este tema? Bueno, en resumidas cuentas, para hacer un poco más sencillo el problema, pues cuando se produce una fractura es como el proceso de la regeneración, el proceso de la reparación actúa como si fuera otro cartílago de crecimiento. Entonces el hueso que se está regenerando en la lesión va a hacer de que haya un sobrecrecimiento, una multiplicación de células en el cemento afectado y eso va a dar lugar a un sobrecrecimiento del hueso. Perfecto. Cristian, ¿el hipercrecimiento sucede en las personas mayores? En adultos esto no ocurre. En adultos simplemente la fractura, una vez que se produce, inicia su periodo de curación y forma el callo de fractura donde se ha ocurrido la ruptura de la continuidad y no provoca un hipercrecimiento. Esto solamente forma el callo de fractura, primero blando, luego duro, pero no provoca que el hueso aumente de longitud. Entonces, como no hay hipercrecimiento en los adultos, ¿cómo podemos enfrentar el tratamiento de un adulto? Sabemos que en los niños es más fácil a veces hacer el tratamiento conservador con yesos, pero en adultos esto cambia, ¿no es cierto? En adultos esto no ocurre. Entonces, como esto no ocurre, el tratamiento, el gol estándar para una fractura de pierna, de tibia en un adulto suele ser quirúrgico, suele ser con cirugía. Se puede tratar una fractura de adulto de una pierna con yeso, pero esto provoca una morbilidad importante, es decir, que tarda mucho más y la rehabilitación es mucho más lenta. Sin embargo, cuando se hace un tratamiento quirúrgico o una cirugía, la recuperación puede empezar ya desde el primer día después de la cirugía, puede ser mucho más rápida, incluso el paciente puede empezar a caminar ya desde la cirugía, cosa que no ocurriría con un yeso. Fernando, en caso que tengas un paciente que además es un adolescente o un niño, pero deportista de alto rendimiento, ¿esto cambia tu forma de tratarlo? Bueno, en primer lugar, personalmente creo que es importante tratar a la persona y no tratar la actividad, ¿no? Si buscamos rehabilitar a un deportista de alta competencia, tenemos que lograr la recuperación al 100% y eso implica reposo, implica un buen tratamiento bien orientado en función a lo que tú quieres lograr y obviamente una vez que se haya recuperado la funcionalidad del miembro, podemos devolverlo a su actividad deportiva. Yo pienso que en el caso de los niños y los adolescentes no debiéramos someterlos a exigencias, ¿no? Exigencias de tipo deportivo. Actualmente tenemos lesiones mucho más graves en el niño deportista justamente por esa exigencia, ¿no? Esa exigencia que tiene el niño porque los deportistas hoy en día son más competitivos, eso les exige mayor esfuerzo físico y un mayor compromiso con el deporte. Entonces, nosotros sabemos que el deporte llevado a un ritmo adecuado es saludable, pero el deporte llevado a su extremo pues puede ser contraproducente. Y lo que puede pasar en un adulto también puede replicarse en un niño, ¿no? Lesiones que van a ser importantes o considerables, sobre todo en su desarrollo posterior. Exactamente. Cristian, la misma pregunta. ¿Tú crees que en una persona de alto rendimiento, en un deportista de alto rendimiento, por mala suerte tiene una fractura, sabemos que es mejor tratarlos quirúrgicamente en cualquier edad, en cualquier actividad, pero si es un deportista de alto rendimiento, tal vez cambia tu conducta? Ya de por sí en un adulto, el gol estándar de tratamiento es quirúrgico. O sea, ya el tratamiento en su mayoría es cirugía. En un deportista de élite, mucho más, ¿vale? Porque en un deportista de élite lo que se busca es que vuelva al deporte lo más pronto posible y en la mejor condición posible y que durante su periodo de curación no haya perdido ni fuerza muscular, ni destreza,
que esto suele ocurrir cuando el tratamiento de una lesión se prolonga y le impide al deportista entrenar o por lo menos rehabilitar. Entonces, en un deportista, en una absoluta mayoría, se recomienda que el tratamiento sea quirúrgico. La cirugía permite, en su mayoría, cuando las fracturas no son muy complejas, que el paciente, el deportista, pueda volver al entreno pues, bastante pronto, y a la rehabilitación la inicia desde el primer día. Gracias, Cristian. Ahora quiero presentarles un caso específico en el siguiente segmento. Nos vamos al corte.